voltea a tu hermano y dile, el Señor dice que te envía a ti. Pero vea, ¿verdad? Es que a veces así decimos, heme aquí, Señor, envíalo a él. ¿Sí? Heme aquí, Señor, envíalo a él, al de adelante, al de atrás. Usted debió haber dicho, no, envíame a mí. Ajá. ¿Quién quiere que el Señor le envíe? ¿Y a dónde lo va a enviar? ¿A dónde? El título de este sermón es ¿enviados a qué? Repítalo conmigo. ¿A qué? ¿Otra vez? Isaías, capítulo 6. El texto base. Verso 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Se da cuenta cómo dice? Envíame a mí. No envíalo a él, ¿sí? No envíalo a él. El compartir el evangelio, mi hermano, a todo cristiano es una encomienda, más bien es una encomienda a todo cristiano de parte de Dios. ¿Está de acuerdo? Es una encomienda, hermano, que el Señor nos dio a todos sus hijos. Y aunque es cierto que hay ministerios específicos, y uno de ellos es el evangelismo, no por ello quiere decir que tú y yo no compartamos la palabra del Señor, pero debemos compartirla de la manera correcta, porque alguna vez escuché a alguien que le decía a otra persona, no importa que tú no sepas Biblia, no importa que tú no sepas textos, simplemente da tu testimonio. Lo cual yo me quedé así, reflexioné y dije, no, no es correcto. Porque ¿de quién debemos dar el testimonio, hermano? De Cristo. Mi testimonio, su testimonio, mi vida, su vida, todo lo que Dios ha hecho, sigue haciendo y hará, es importante, sí, pero no es relevante para la salvación. El único que puede salvar es Jesucristo, no mi testimonio, ni tu testimonio. No es el hecho de decir a otros lo que Dios ha hecho en mi vida, eso es bueno. Sí, mi testimonio va respaldado día a día con mis acciones, pero no es lo que Dios quiere ni lo que Dios mandó. Ir por todo el mundo y predicar, ¿qué? ¿Se da cuenta? No dijo, a ver, Pedro, háblales de la maravillosa obra que hice en ti, en ese primer discurso que diste y se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad que no? Ir por todo el mundo y predicar, ¿eh? ¿Y qué es el evangelio? Porque como muchos no saben qué es el evangelio y como muchos creen que su testimonio es tan importante y tan relevante, pues por eso hablan de lo que, ay, es que un día yo fui, sentí tan bonito y mira si tú vas. No, hermano, nuestro testimonio no es relevante. El testimonio de Cristo sí. Porque si nosotros vivimos a Cristo sin que tú hables de tu vida, el que te conoce va a ver un cambio y va a saber que algo se ha efectuado en ti. Y entonces va a venir y te va a preguntar, oye, ya no eres igual, ya eres diferente. Antes eras bien grosero, porque yo no acepto a aquellos que dicen, ay, hermano, es que de repente se me salen todavía groserías. No. Entonces, algo pasa que en nuestra vida. Simplemente no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. Y es así, hermano, porque hay un antes y un después. Antes
de vivir sin Cristo y después de vivir con Cristo en mi vida. Tiene que haber un cambio y ese cambio lo va a notar la gente, empezando por nuestra propia familia. El compartir el evangelio la mayoría de las veces no va a ser fácil, hermano. No va a ser fácil. Como a muchos le han mentido y le dijeron, no, pues es bien fácil, tú nada más da tu testimonio. No. El compartir el evangelio trae un compromiso. Primero, hablar con mis propios hechos, con mis propias actitudes, porque de nada me sirve estar aquí predicando, allá ministrando, allá sirviendo, en lo que sea, hermano, si mi vida no ha cambiado. De nada me sirve, de nada. De nada me sirve yo ser ujier si no saludo a todos y les doy una sonrisa. De nada me sirve. De nada me sirve. He visto jovencitos que están recogiendo aquí la ofrenda y de repente están atrás en el celular o afuera. Y no solamente me percato yo, ¿verdad? Y usted tiene la autoridad de decirle, oye, mijo, ¿te apuntaste en esto? Tienes que ser testimonio en todo. En todo. No solamente se trata de recoger ofrendas, cualquiera puede recoger una ofrenda. Cualquiera, hermano. Y es más, hasta estamos incorrectos, porque dice la Biblia, trae los diezmos y las ofrendas al folí, no tendríamos ni que recoger ofrendas. Tendría que ponerse aquí un arca y usted voluntariamente pasar, porque hasta cuando hay mucha gente y pasan, hasta se siente uno como obligado, ¿no? Ay, pues va a pasar el hermano, pues ni modo de no dar. No, dice la Biblia, traed, tráelo tú y deposítalo. Pero a veces hasta en eso estamos equivocados. Y no se trata, hermano, de servir en esto, en aquello, porque me gusta. Se trata, hermano, de manifestar en todo lo que yo haga la vida de Cristo en mí. En un talento, sirviendo. Yo he visto a las hermanas con mucho gozo, ay, es un don eso de la cocina, la verdad. Y con mucho amor. Haciendo el aseo de la misma manera. Dándole a nuestros niños sus lecciones bíblicas. Ministrando en alabanza y adoración. Predicando la palabra. Pero nuestra vida tiene que hablar más que solamente nuestro servicio, hermano. Porque el servicio al Señor empieza desde casa. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Cómo trato a mis padres? ¿Cómo le contesto a mis padres? Porque hoy en día me he percatado de algo, hermano. Ya los jovencitos, los niños, ya no tienen noción del respeto. ¿Y sabe por qué hemos llegado a esta época? Porque los padres lo hemos permitido. Se nos hace fácil, al jovencito se le hace fácil. Ay, luego, ay, ahorita, ay, ¿por qué yo? En mi tiempo, hermano, ya estaba corriendo 2 dientes por el suelo. ¿Sí? Y me atrevía siquiera a decirle, ay, ¿por qué? O manden a ella, ay, ¿otra vez? Cuidadito. Y sin embargo me he percatado, ya no solamente jovencitos, niños, hermano. Niños que no tienen una noción al respeto. ¿Usted cree que van a saber respetar la casa de Dios? Menos. El domingo. Decía una jovencita que se sentó junto a mí. Me percaté, traía un chicle. ¿Sabes que en la casa de Dios no se me hace chicle? No sabía. ¿Por qué no sabía? Porque nunca se le ha enseñado. Y por eso el pastor cuando luego está haciendo labor, un montón de chicles pegados abajo de las bancas. Qué irreverencia, qué irrespeto, hermano. Y miren lo que pasa en este pasaje. Yo quise empezar con esto porque quiero llevarlo, el por qué. Dios precisamente en ese año que murió este rey, hermano, Dios le da un llamado a Isaías.
Y se nos hace bien bonito decir el texto y no lo sabemos. Envíame a mí, pero ¿a qué lo envió? ¿A qué lo envió? ¿Y por qué en esas circunstancias? ¿Sí? Y dice el verso 1, en el año que murió el rey Usías ciertamente fue un rey, hermano, que estuvo en la voluntad de Dios, pero no terminó igual. ¿Sí sabía eso? Más de 50 años estuvo reinando. Iba bien. Pero dice la escritura, si usted lee el libro de los reyes y de las crónicas, que aún con eso caminaba bien, no quitó los lugares altos, es decir, la idolatría. No la quitó. Como diciendo, bueno, yo me enfoco y hay ellos que hagan lo suyo. No, no la quitó. Y al final, hermano, ¿qué cree que pasó? Un día se quiso adjudicar algo que no le correspondía. Ofrecer incienso. Y eso solamente le correspondía al sacerdocio. Se percataron y le dijeron todavía, no, esto no es correcto. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que se llenó su corazón de ira hacia aquellos que lo querían corregir. ¿Cuántas veces a veces nos llenamos de ira cuando nos dicen una verdad? Cuando nos dicen tu actuar no está siendo un actuar cristiano. Tú que estás sirviendo no estás sirviendo íntegramente porque tu actuar no está siendo meramente el de un buen cristiano. Y nos enojamos y nos ofendemos. Y así le pasó al rey Usías. Se enojó. Y en ese momento dice la escritura que le empezó a brotar lepra en la frente. De tal forma que esto era algo prohibido, que alguien leproso que se consideraba inmundo estuviera dentro de los atrios de la casa del Señor. Inmediatamente, hermanos, se percataron y lo sacaron. ¿Y qué creen? Todo el resto que le quedó de vida a Usías quedó leproso. Iba bien, hermano. Iba caminando bien. Dio testimonio, pero al final su corazón se llenó de soberbia. ¿Qué nos puede pasar a nosotros, hermano? Sobre todo cuando el Señor nos ha mostrado su amor y su misericordia, cuando el Señor nos ha dado dones, llamado ministerio. Mucho cuidado, hermano, con perder el piso. Mucho cuidado, porque de repente el corazón es engañoso, dice la Escritura, más que todas las cosas. Por eso esa frase que dicen, tú confía en tu corazón. No, hermano, no le escuches. Es en el que menos puedes confiar. Porque el hombre es cambiante, muy cambiante. Ahorita tiene ganas de algo y mañana ya no. Ahorita con todo, no, Señor, ahora sí no voy a faltar a los servicios. Ahora sí me voy a involucrar. Ahora sí voy a desarrollar mis dones. Y apenas pasa algo que lo entristece o lo desanima y dice, no, no, creo que ya no. O a veces se percata, o la congregación a veces hasta no consciente de ello, hace algo que lo molesta o que lo lastima, y digo, no consciente, ¿eh? Ay, no, es que no, es que cuando más necesitaba, no, pues yo no vi en la iglesia ese amor, pero el amor de Dios ha estado ahí. Él no ha fallado ni un solo día. Hermano, el hombre te va a fallar, créemelo. En algún momento va a fallar, pero Dios jamás, jamás va a fallar. ¿Y a quién nos debemos? ¿Quién nos llamó? Puesto los ojos, dice la palabra, ¿en quién? En el hermano Oscar, en el del pastor, en el hermano que me cae re bien porque ese sí demuestra que me ama porque me invita el talento. No. Dice, puesto los ojos en
Jesús, hermano. Puestos los ojos en Jesús. Porque créeme, hermano, en algún momento te voy a fallar. Con una actitud, con un gesto, con algo que escuches, aunque no te cerciores de ello. Por eso les digo, pregúntenme. A veces yo oigo historias de mí que ni yo sabía. ¿Me ha pasado? Ay, caray, esa no me la... Y nos lastimamos, hermano, a veces hasta por cosas tan absurdas. Perdemos el tiempo, nos atoramos y ya no avanzamos porque ponemos los ojos en las personas. Y la mayoría de veces cuando nosotros vamos a hablar del evangelio, hablar de la palabra o confrontar el pecado, hermano, no le va a gustar a la gente. Porque a la gente lo que menos le gusta, lo que menos nos gusta es que nos confronten con nuestra verdad. No nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza, estoy hablando de pecado, somos orgullosos y no nos gusta ser confrontados. Por naturaleza, hermano, no somos humildes. Por eso dijo el Señor Jesús, ser manso, esa palabra mansedumbre significa mantenerte en una sola pieza a pesar de las circunstancias. Que te estén agrediendo, que sepas que están hablando de ti, ser capaz de ir con el hermano y con una sonrisa sincera, no hipócrita, decirle Dios le bendiga. Aunque tú sabes lo que han hablado. Pero de una manera legítima decir Dios le bendiga. Eso es mansedumbre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, sed mansos y aprended, aprended. Tenemos que aprender, hermano, porque lo malo ya lo traemos. Ya lo traemos por naturaleza. Tenemos que aprender lo bueno. ¿Y de quién es el máximo que aprendemos? De Jesucristo. Por eso debemos de dar el evangelio. Y el evangelio es la vida, la obra, la muerte, la resurrección y la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio, hermano. No es tu testimonio. No es mi testimonio. Y aquí se acabó el que, ay, pues aunque no sé Biblia, hermano, aunque no me aprendo los textos. Tu Biblia, haz tu acordeón, digo yo, de textos ahí de salvación. Haz tu acordeón. Pero el Señor Jesús un día les dijo a sus discípulos, no se preocupen por lo que vayan a decir, porque el Espíritu Santo les va a recordar. ¿Qué les iba a recordar? Todo lo que Él les había enseñado. No sus vidas y sus experiencias, todo lo que Él les había enseñado. El Espíritu Santo les va a recordar y les va a decir lo que deben de hablar. ¿Y se cumplió? Vaya que se cumplió. Por eso, hermano, el predicar el evangelio muchas veces te va a meter en aprietos, porque tú vas a tener que ser una persona que tiene que comprometerse no al 50%, no al 70%, no al 80%, al 100% con su Señor, al 100%, hermano, con su Señor. A la gente le gusta escuchar de bendición. Le gusta escuchar que tú le digas, ve al templo, que ore por ti el pastor y vas a sanar. ¿Y si no sana? Entonces, ¿Dios falló? Qué mal mensaje a veces damos, hermano. Qué equivocado mensaje. Porque Cristo no vino a sanar. ¿Sí sabías eso? Sí, hermano. No vino a sanar, vino a salvar. Y si Dios te sana, por su gracia y su misericordia, gloria a Dios. Pero si no, aún la gloria es para Dios. Como esos 3 jóvenes que estaban en el horno de fuego. No, no vamos a inclinarnos a la estatua. Dios tiene el poder para salvarnos. Y si no,
Ya has leído Daniel, ¿verdad? Es decir, y si no nos salva, y si nos quemamos, ni aún así daremos honra a otro Dios. Ay, hermano, de esa gente busca a Dios. Que no se mueva bajo las circunstancias, sino que se mueva en convicción, con una convicción tal que las circunstancias no lo mueven, que las circunstancias no lo desaniman, que las circunstancias o cómo somos tratados no nos hagan volver atrás. Porque al que le vamos a rendir cuentas, hermano, no es al pastor, ni es a los líderes, es a Cristo, al que nos salvó, al que nos redimió, al que dio su vida en rescate por alguien que no lo merecía, tú y yo. Porque no merecíamos, hermano, ni seguimos mereciendo la salvación. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia y nos amó, pero no nos dejó como estábamos, ¿verdad que no? Sigue haciendo cambios, porque su obra sigue realizándose, hermanos, en nosotros, y va a terminar hasta que estemos delante de Él. Este día va a terminar. Y en este año que muere el rey Usías, era un caos completo. Había idolatría. Había un precedente como el rey que sirvió a Dios y ahorita leproso y muere leproso. Y este año Dios escoge para darle palabra de esperanza y salvación al pueblo, ¿sí? No. Ese año Dios escoge para darle palabra de juicio y sentencia al pueblo rebelde, que no había entendido nada, que seguía con su idolatría, y dijéramos algunos, hermana, yo ya quité mis imágenes. Yo ya no tengo mi virgencita aquí o mi crucecita. Ya no. Pero ¿qué tal otros ídolos? ¿Qué tal mi esposo? ¿Qué tal mis hijos? ¿Qué tal mi novia o mi novio filisteo o filistea? ¿Qué tal mis amigos mundanos que ni me atrevo a hablarles de Cristo? Porque qué bueno, ¿verdad? Que les habláramos de Cristo. ¿Sabes qué? Va a pasar algo. Si tú insistes en hablarles de Cristo y insistes en hablarles de Cristo, va a pasar una cosa, ya no van a ser tus amigos. O se convierten a Cristo o se alejan de ti. Una de esas dos cosas va a pasar. Pero como no queremos incomodarlos una ocasión, estando en familia, con mi hermano que está lejos de Cristo, estaba muy enfermo él, yo estaba enferma también, incluso venía del hospital, y empiezo a hablarle de Cristo, ¿no? Y de repente me dice, no, déjalo, ahorita no. ¿Cómo que ahorita no? No, sí, ahorita no hables de eso, ahorita déjalo descansar. Y si no es ahorita, ¿cuándo? Porque a él casi no lo veo. Y si ahorita no aprovecho, ¿cuándo? Y les dije a mis hermanas, hay un problema con ustedes. No les gusta incomodar al pecador. ¿Y saben qué? El Señor nos va a pedir cuentas. Yo no quiero que un día me diga el Señor, ahí tuviste a tu hermano horas y nunca lo incomodaste con su pecado. ¿Cuántas veces, hermano? Sí, porque hablaba yo con unas hermanas y les decía, la mayoría de nuestros hijos no son salvos. Nuestros hijos jóvenes de una edad ya no son salvos. ¿Sabes por qué? Lo aseguro, hermano. Porque hay evidencias de la salvación. Y muchos de nuestros hijos están aquí porque ya no les queda de otra. Pero no tienen una convicción firme. Porque las evidencias, esos son evidencias. Y nosotros debemos de estar clamando al Señor por la salvación de nuestros hijos, para que tengan un verdadero encuentro con Cristo. Y entonces sí,
vengas tú o no vengas, estés en la circunstancia que estén, ellos tienen convicción. Y van a estar y van a buscar, hermano. Porque una de las evidencias de la salvación es que el Hijo de Dios va a buscar la iglesia. Va a buscar estar en comunión con los santos. No puede nadie decir yo soy hijo de Dios, pero nada más vengo y con la iglesia. No, no me quiero meter en problemas. Equivocado. Porque ¿por quién viene Cristo, hermano? ¿Quién instituyó la iglesia? Y entonces, el Hijo de Dios va a buscar estar en comunión con la iglesia. No puedes estar en comunión con Dios y no estar en comunión con la iglesia. No puedes, hermano. Te estás engañando. Te estás engañando. No puedes decir, bueno, ha dicho el pastor, está bien, usted no quiere consumir talento, pero quédese, salude, platique por lo menos 10, 15 minutos. Pero no, agarro y vámonos. Pero eso sí, hermano, estamos yendo a gastar hasta mucho más dinero en otro lugar. Porque no solamente es consumir un talento para generar recursos, es convivir, es platicar, es tener comunión unos con otros. Dios habló, hermano, fuertemente en unas circunstancias desfavorables, cuando quizás Isaías dijo, no, pues palabra de aliento, palabra de esperanza. No, hermano. Ellos habían quebrantado el mandamiento del Señor, se habían alejado de él. Y Dios le estaba mostrando a Isaías que aunque los reyes, por muy buenos que de repente fueran o iban en su voluntad, iban a fallar, como Usías, y al final falló. Pero él siempre iba a permanecer fiel, siempre. Y mira lo que dice el 2. Por encima de él, dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Le estaba mostrando a Isaías que él era santo sobre todo y que siempre su santidad iba a estar encima de todo. Santidad que ya es su pueblo, hermano, había quebrantado esa reverencia. Como hoy en día, en muchos de estos lugares, ya no se tiene reverencia. Decía un hermano, y yo me puse a meditar en ello. Está bien que traigamos nuestras Biblias en los celulares cuando estamos en un negocio, cuando vamos de camino, está bien, pero no hay como la Biblia física. Porque el celular a veces, hermano, nos distrae demasiado. Y aunque tengamos ahí la aplicación abierta en la Biblia, de repente te entra un mensaje, de repente te entra otro y nos distrae. Y no se diga a nuestros jóvenes, ¿verdad? Hoy pasaba algo en particular con este día que, que muchos, ¿cómo decirlo? Muchos toman para pues halagar a sus hijos o comprarle algo a sus hijos, aunque tienen todo el año. Pero también yendo con la corriente de este mundo, pues ahí vamos, ¿verdad? También nosotros, porque va a sentir feo mi niño, pero si tú le provees todo el año, no tiene por qué sentir feo, porque también entramos en ese juego y ¿sabes qué es cuando todo dan más caro? Sí, hermano, y ahí están los papás en aprietos y hasta pidiendo prestado para que el niño no se quede sin ya no piden juguetes, una tablet, un teléfono celular, una computadora. ¿Para qué?
¿Qué utilidad le van a dar? Y aparte, ¿verdad? Muchos de nuestros niños viviendo en la mentira. Es que los Reyes Magos sí existen. Perdónenme, papás y niños. No, no existen. Lo siento, Mateo. Hoy te vas a enterar, pero no, no existe. ¿Sí? Ya vas en la secundaria, yo creo que ya. ¿Sí? ¿Qué tal si le enseñamos a nuestros hijos? Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Órale al Señor, hijo, para que bendiga, para que multiplique. Y si te portaste bien, porque yo este niño ni se lo merece. Estoy hablando de mi nieto, ¿eh? ¿Y por qué? Se portó bien mal, malas calificaciones. O sea, ¿por qué? Ay, es que me voy a sentir feo, ¿verdad? Y fomentando cada vez más y más y más la mentira. Pero dice la palabra que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ay, pero es una mentirita blanca, ¿no? No hay pecados grandes ni chiquitos. Reflexionemos en ello, hermano. Mira, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Mira, los objetos inanimados, al sentir esa presencia, hermano, dice la escritura que se estremecieron los quiciales de las puertas. O sea, temblaron, ¿sí? Con la voz del que clamaba. Oye, hermano, está la palabra y otros están distraídos. Está la alabanza, está la adoración. Salen, entran, salen, entran. Aquí dice que aún los objetos inanimados, a la voz del que clamaba, se estremecieron. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Isaías? Yo soy santo y mi pura presencia estremece todo. Pero capítulos atrás les dice, ustedes me han dejado. Me han dejado. Venid a mí y estemos a cuentas. ¿Por qué les dice así el Señor en capítulos atrás? Porque era mucha la maldad. Y aún así el Señor les estaba mostrando otra oportunidad. Aún los objetos, ¿sí?, inanimados temblaron ante su majestad y su pueblo le había perdido, hermano, la reverencia. ¿Cómo? La santidad de Dios no ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado. Sin embargo, hermano, la perspectiva que tenemos de Dios a veces queda muy lejos de lo que Dios se merece. Mire, este altar, tenemos un altar grande y se hace la invitación, venga hermano, doble su rodilla. No, ¿yo por qué? Aquí estoy bien. A menos que usted esté mal de la rodilla y no se pueda arrodillar, le creo. Que usted ya pase de los 70 años y le cueste trabajo arrodillarse, está bien ahí en su banca. Pero si usted tiene, hermano, menos de 70, nos cuesta trabajo, incluso unos cuantos pasos venir y arrodillarnos. Nos cuesta trabajo. Cuando dice la escritura que aún los quiciales se estremecieron y la casa se llenó de humo ante su presencia. El Señor, hermano, le estaba diciendo a Isaías, mi santidad no la cambio por nada. Sigo siendo santo y este pueblo no lo entiende. Y entonces, dice la escritura, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermano, ese cuadro
le hizo a Isaías tener esa convicción de que no era digno, de que no era digno. Cuando sentimos su presencia, hermano, aquí nos viene esa convicción y tenemos que caer de rodillas del Señor. ¿Cómo es posible que te manifiestes a mí? Sienta algo inexplicable cuando no soy digno, cuando soy un mortal que tú has escogido entre millares y escogiste para tu servicio. No nos queda otra más que caer de rodillas, pero en muchos ya no surge eso, ¿eh? Ya no hay ese efecto, hermano, porque hemos perdido la reverencia a la santidad de Dios. Si no respetamos al que predica aquí, si no respetamos a los que ministran allá, ¿usted cree que vamos a respetar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano? Y el respeto es un todo, no nada más en su casa, que debería manifestarse en su casa. Pero es un respeto, eso es un todo. ¿Cómo nos comportamos todas las horas que no estamos en la casa del Señor? ¿Qué hablamos? ¿Qué platicamos? Más aún con los que no tienen a Cristo en su corazón. Si tu lenguaje, si tu plática no termina en Cristo, algo está fallando, hermano. Algo está fallando. Mi hijo me habla 1 o 2 veces a la semana y de repente me dice, mamá, pero es que yo nada más te hablé para saludarte y ya otra vez me estás hablando. Digo, hijo, no puedo. Es mi tema de conversación. ¿Sí? Porque si Cristo no es nuestro tema de conversación, hermano, algo está fallando. Aún con mi familia, que no está firme en el Señor, más aún con ellos. Por supuesto que en los que yo tengo, mi vecino, el tendero, mi habla tiene que ser diferente, no, ay, ya subió todo, ¿verdad? Ay, sí, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero ¿qué cree? Que aquí estoy comprándole huevito, gracias a Dios. Sí, pero gloria a Dios, todavía puedo comprar. Aquí le estoy comprando. No, sí, gracias a Dios. ¿Verdad? Pues sí, en otros lugares no pueden. Nuestra plática tiene que cambiar y llevarlos a la gratitud. Agradecer, hermano, porque la queja es constante. Uy, ya todo ya subió. Uy, sí, y nosotros igual, ¿no? Ay, sí, ya todo está bien caro, pero usted sigue comiendo tortillas, sigue comiendo huevito, aguacate. Gratitud, hermano. Nuestra plática tiene que ser diferente y no entrar en el juego de queja, sino de gratitud al Señor. De queja continua, de queja constante. ¿Sí? De la abundancia del corazón, escribes en el Face. ¿Sabes para qué se inventó el Face? Para que no haya excusa. El día que el Señor te diga, ¿por qué no leías mi palabra? Tenías tiempo para subir tontería y media, pero ¿cuánto tenías de tiempo para sentarte en casa, leer mi palabra? Y si eres padre de familia, traer a los tuyos. Y si eres madre, igual, enseñarles. Para eso se inventó el Face. Ah, ¿no lo sabías? Ahora lo sabes. Porque sí, hermano, a veces me entristece que hay tiempo para subir tontería y media. Pero les hago una pregunta acerca de la Biblia. Ay, no, es que yo no me gusta estudiar. Pues no es que te guste, es un mandato del Señor. Y las escribirás, ¿en dónde? Y las enseñarás a tus hijos. De día y de noche meditarás. No es que te guste estudiar la Biblia. No es que no aprendas, porque ¿cómo si te aprendes los memes? ¿Cómo si te aprendes otras cosas inútiles? Pero un texto no te lo puedes aprender. ¿Cuántos reyes y cuántos profetas hubo? No, pues cómo, es dificilísimo. No, hermano, no hay excusa. Por eso el día que comparezcas ante el Señor y te pregunte, ¿qué
¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué no te gustaba estudiar? ¿Por qué cuando convocaban a un estudio más profundo tú te escudas? Ay, no, es que yo no me gusta. Ay, no, es que yo no, soy muy flojo. Pues quítate lo flojo, mijo. Porque no vas a poder dar el evangelio si no sabes Biblia. No vas a poder, hermano, defender tu fe si no sabes Biblia. No se trata de decir a la gente, es que es bien bonito, ve y vas a sentir bien bonito. No, se trata de decirle, estás en peligro de muerte eterna y vas derechito al infierno. Pero ¿qué crees? Que para eso vino Cristo, para librarte de la ira venidera. Ese es el evangelio, hermano. No decirle a la gente que es tan importante que por eso Cristo murió y murió por él, porque casi es la cereza del pastel. No. El evangelio, tú eres tan miserable que en tu miseria el Señor tuvo a bien mandar a su Hijo, al Santo, al único perfecto, a llevar sobre sí tu imperfección, tu maldad, mi miseria, para que tú y yo tuviéramos la puerta abierta y entrada directa al Padre. Ese es el evangelio, mi hermano. Versículo 6. Entrando esa convicción de parte de Isaías al ver la santidad del Señor, no le quedó decir, Señor, estoy muerto. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Sabes qué significa esto, hermano? ¿Te has quemado con el café del Oxxo? ¿Te has quemado? ¿Qué tal se siente? Este era un carbón encendido, tan de alta temperatura que dice que fue tomado con unas tenazas. ¿Sabes qué representa el altar? La misma presencia de Dios. Las tenazas Dios mismo y el carbón Jesucristo. Que tuvo que ser encendido, que tuvo que ser masacrado, que tuvo que ser, hermano, deshecho para que tú y yo hoy estuviéramos aquí y tengamos vida, no mereciéndola, vida eterna. Y tocando con él sobre mi boca, ¿qué habrá sentido Isaías? Y nos quemamos con el café, ¿sí? ¿Qué habrá sentido? ¿Has puesto a preguntar? Aquí no lo describe, pero no creo que haya sido algo bonito, porque para él entrar en la otra etapa tuvo que haber sido purificado y la purificación no es sencilla. La purificación va a doler y va a doler mucho, porque el Señor va a tener que quemar, hermano, quemar todo nuestro pecado, todo aquello que no le agrada y vienen los procesos. Y es cuando de repente sentimos y cuando reconocemos, Señor, ¿qué me estás enseñando? A veces la enseñanza ni siquiera es para el que padece, sino para los de alrededor también. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Quién quita la culpa, hermano? ¿Y quién quita el pecado? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Estaba representando, hermano, ese acto, esa purificación. Y entonces, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ya limpia su culpa y quitado su pecado, entonces dijo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué necesitamos para ser enviados, hermano? Ser purificado.
No vuelvas a decir ese texto a la ligera. Y mucho menos digas, heme aquí, envíalo a él. Porque si estás aquí, hermano, es porque el Señor te quiere enviar a ti, porque me está enviando a mí. Porque puso ese tema, porque nos quiere enviar. Pero para enviarnos, tenemos que ser purificados. Porque purificados, hermano, y con una verdadera convicción, y con un buen testimonio, y con unas evidencias de salvación, entonces vamos a hacer lo que Isaías hizo. Y mira qué encomienda le dio Dios. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Le estaba diciendo a Isaías, vas a hablarles. Y no van a entender, y no te van a oír, y no van a querer. Y no van a ser sanados. Van a ser juzgados, no se van a convertir. Y entonces va a venir el juicio que ciertamente vino. Que ciertamente vino. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo dije, y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto. ¿Hasta cuándo la gente va a entender, hermano? Hasta que pase esto. Dice la Escritura, hablando de textos proféticos y de cantos que a veces entonamos, que la tierra será llena de su gloria y que toda lengua confesará, no porque crean, escúchalo bien, no porque crean, sino porque van a ver la manifestación de su gloria cuando Cristo venga con su iglesia al lado a regir a esta tierra. Eso es lo que va a pasar. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tú y yo no vamos a estar aquí, hermano. Vamos a estar con Él a tu lado. Si obedecemos, si somos fieles, si le creemos, si estamos dando evidencias de nuestra salvación, si estamos hablando de Cristo. Entonces, mi hermano, ¿a qué quieres que Dios te envíe? ¿A seguir teniendo amistades inconversas sin que les hables de Cristo? ¿A seguir reuniendo a tu familia que se emborracha, que dice malas palabras sin que les hables de Cristo? ¿A participar también en sus reuniones como si tú no supieras de Cristo? ¿A qué quieres que te envíe Dios? Porque Dios envía, hermano, a dar su palabra. Y su palabra no es cómoda. Dice que su palabra, hermano, se vuelve violenta. Y solo los valientes, porque el valiente, el que tiene convicción, va a hablar de su palabra. Amigos, familiares, en el trabajo, en la escuela, donde sea, aunque le dejen de hablar. A eso nos ha enviado Dios, hermano, a hablar su palabra.